Por eso, desde el punto de vista técnico, estrictamente técnico, sin que tenga ahí un asunto político de fondo, yo le aprecio mucho a la directora de la Comisión Nacional de Agua, a Blanca Jiménez Cisneros, que nos tome la llamada telefónica. Blanca, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Luis, muchas gracias por la entrevista. Oiga, a ver, ¿por qué tanto problema? ¿Cuánta agua le debemos a Estados Unidos? En este momento le debemos 296 millones de metros cúbicos porque se ha pagado de otras fuentes y los otros estados han tenido que aportar más de lo que les correspondía. Entonces, ¿Y ellos nos a nosotros? 34 días, si recuerdo bien. Ok, ¿y ellos a nosotros cuánto nos van a dar? Ellos nos entregan en total 1.850 millones de metros cúbicos por año, por el Colorado, pero así es lo interesante, porque no es solo el tema de la cantidad de agua. Uh-huh. Por el Colorado nos entregan todos los meses una cantidad convenida con base en un calendario que establece México, le dicen tal mes quiero tanto, en tal mes quiero tanto. En cambio, por la parte del río Bravo, uh-huh, las condiciones para dar el agua que le corresponde a Estados Unidos, porque compartimos un río, uh-huh, esa cantidad que son 2.158 millones de metros cúbicos por año, 432, es una cantidad que se entrega en 5 años con promedios anuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que un año podemos dar más, otro uh-huh año podemos dar menos. Al final de los 5 años se hace el cierre y se ve si falta o no falta. Y si en los primeros 5 años quedamos a deber, todavía tenemos otros 5 años para completar el adeudo. Y ahorita estamos en el cierre del ciclo de los 10 años, por eso ya no nos podemos ir más. Si tuviéramos el siguiente ciclo, pues podríamos ahorita como que pues tardarnos un poquito más en compensar, pero ahorita ya es el cierre de los 10 años. ¿Necesariamente tiene que ser de la boquilla, oiga? ¿De ahí, de donde está el conflicto? El punto es, cada río le corresponde entregar una cierta cantidad, en este caso es el río Concho. Las otras presas ya aportaron, las Vírgenes y el Granero, falta de aportar la presa de la Boquilla. Y pues es a donde está el agua, o sea, si uno lo ve, y curiosamente en las reuniones que se han tenido con Estados Unidos, como los datos de Conagua, que yo sé que se han dicho que no hay suficiente información, a lo mejor yo sé que no toda la gente tiene internet, pero todos los datos están accesibles en internet, nos dicen, pero nosotros vemos si el agua está ahí, o sea, realmente es en donde en volumen está, pues ahí está el agua. También se ha dicho que por qué no pagamos con las presas internacionales, que son la Amistad y Falcón, uh-huh, que son unas presas que actualmente tienen el 7% de agua, en cambio la Boquilla ahorita tiene 32% del agua, y las presas, la Amistad y el Falcón, el agua ahí tiene un uso, o sea, no es, yo sé que la gente ve el agua y dice, bueno, pues allá hay agua, pues sí, pero tiene un uso, y el uso es para el suministro de 12 ciudades en la frontera, o sea, eso es agua de consumo humano, agua de derecho humano al agua. Pero igual la de la Boquilla, ¿no? La Boquilla es para los agricultores. La Boquilla es principalmente riego, y ahorita el agua para riego ahí nos falta de entregar cerca del 8% de riego, uh-huh, y con eso se concluye el presente ciclo agrícola. A ver, vamos a ponerlo así, digo, porque yo entiendo que es bien técnico, entonces por eso estamos tratando como de aterrizarlo, y le aprecio mucho que nos lo cuente así. Blanca Jiménez, titular de Conagua. Hoy usted me dice que la Boquilla tiene 32%. Pagando lo que le debemos a los güeros, ¿con cuánto nos quedamos en la Boquilla? Nos quedaríamos todavía con un volumen suficiente para, ahorita no es el momento de decirle a solo un distrito de riego cuánta agua podría pero cuánto, para como el con el agrícola, pero digamos 20 del orden, o sea, ahora sí que sin comprometerse, porque hay un mecanismo oficial para hacerlo, se quedaría sin considerar las lluvias del orden del 60 al 70% de la concesión. También la gente dice que esta idea de que la concesión es propiedad, no es propiedad, es un derecho al agua, y siempre la concesión generalmente es mayor lo que gente usa, sí, dígame. Perdón que le interrumpa, es que sí, no hay problema. A ver, ahorita me dice que la presa de la Boquilla tiene 32%, ¿no? De la capacidad, o sea, el 100% tiene 32%, ¿no? ¿Sí estamos en eso? 32%, es que mire, el 32% son en esa presa, porque el porcentaje, el volumen depende del tamaño de la presa.
son 940 millones de metros cúbicos. Ajá, pero ahorita, o sea, la presa tiene capacidad todavía para mucho más, o sea, sí, pensando la presa como un vaso, el vaso está, el de la boquilla, a 32% de la capacidad. Exactamente, y una parte sería para el trotado y sigue quedando agua en la presa. Entregándole lo que le debemos a los norteamericanos, el vaso nos va a quedar, ¿qué? ¿Como en 10%? No queda más, pero que el valor exacto no lo tengo, pero quedaría del orden del 29% o 28%, y la cantidad útil de la presa porque, es una cantidad equivalente al 70% de la concesión, aún sin que no llueva, porque ahorita tenemos falta las presas, el volumen, por eso lo damos, y el porcentaje los damos todos los días, porque el volumen y el porcentaje va variando. Dicen allá que no ha llovido, ciertamente, ¿no? Ha habido una sequía en este año. Esta semana no ha llovido, la semana pasada llovió bastante, tuvimos unos ingresos, la boquilla estuvo recibiendo mucho más agua de la que entraba, estaban entrándose cerca de 35 metros cúbicos por segundo, en la que está abajo del granero, que estaban entrando, para que tengan también una idea, porque luego a la gente le hablan metros cúbicos por segundo y dice, bueno, es mucho, es poco, ¿no? Venían entrando del orden de 20 metros cúbicos por segundo, por las lluvias se nos subió a 95 metros cúbicos por segundo. Ahora, es una zona, son las zonas semidesérticas, que cuando llueve poco en número de veces y muy corto, pero cuando llueve mucho. También es una zona, Chihuahua pues es del tamaño de casi de España. Entonces, es enorme. Las áreas de captación son muy grandes. Y ahí en la boquilla, entonces ya nos explicó por qué en la boquilla, ya nos explicó también lo que puede quedar, y yo solamente terminé preguntándole algo, ¿hay presión norteamericana? Oiga, porque este asunto de la carta de Greg Abbott, de Mike Pompeo, etcétera, como que de repente uno sentiría políticamente, por eso se lo quiero preguntar a usted técnicamente, que hay una presión de los agricultores en Texas, porque si no reciben el agua, pues también ellos se van a ver complicados. ¿Está sintiendo esa presión con agua, por ejemplo? No, sí, no, haga de cuenta, yo luego digo, es que la misma presión que escucho aquí en español, luego la escucho allá en inglés. Sí, pues eso es lo único que cambia. Porque, y es lo que tenemos que ver, y también escucho la presión de los estados que están abajo de Chihuahua, porque ahorita el agua tampoco está corriendo a los otros estados. No está yendo ni a Nuevo León, ni a Coahuila, ni a Tamaulipas. Entonces, ahí aquí hay un tema de compartir un río. Tenemos que compartir entre los que están aguas arriba, aguas abajo, en la margen izquierda y en la margen derecha. En este caso, eso es otro país el que está en una de las márgenes. Pero es como irse en la época remota en que un pueblo no le dejaba pasar el agua al otro pueblo, y a ver, es el agua y tenemos que buscar cómo compartirla. Y eso es lo que se hace con agua en función de las concesiones. Y sí es cierto, como se hace en el río Colorado y como se hace en muchos lados, cuando hay en una misma cuenca sequía, pues no se ve cuánta agua tiene y entre todos nos las repartimos proporcionalmente. Pues ahí está el tema complicado. Le aprecio mucho, Blanca Jiménez, que nos haya tomado la llamada y estaremos al habla si nos permite. Gracias. Muchas gracias a usted.